Juan Manuel, buenas noches. Queremos profundizar en una parte del análisis desde lo estratégico, desde lo que, si se quiere, desde los números, desde las fuerzas, pensando en un posible balotaje, cuál puede llegar y cuál no. Primero quiero preguntarte qué análisis haces de los 7 millones de votos de este espacio de La Libertad Avanza, repartidos en el país, una cantidad de votos que es significativo por esa repartija que se dio en todo el territorio nacional y que no quedó anclado a Lamba, a la ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, como se prevía en primer paso. Bueno, Juan Manuel, queremos que nos profundice un poco, primero en ese análisis de estos 7 millones de votos y de cómo se llega a esta situación, que dejó primero en la votación a Javier Milei. Bueno, buenas noches, Ignacio. Yo creo que lo primero que hay que ver es el contexto en el cual estas elecciones se dieron. Nosotros, digamos, la carrera electoral empezó a principio de año con las elecciones provinciales y eso marca algo. La mayor parte de las provincias y los gobernadores eligieron desdoblar las elecciones, lo cual ya olían que cierto descontento podía, si pegaban sus elecciones a las nacionales, generarles algún tipo de problema, de inconveniente, digamos. Fue una elección esta con mucho corte de boleta, donde, por ejemplo, los números de provincia de Buenos Aires no se relacionan con los que tuvo, por ejemplo, Massa a nivel nacional. Entonces, esa realidad se dio. Después, por otro lado, fueron procesos electorales los provinciales con escasa participación, con mucho voto en blanco, y eso demuestra, y además con mucho discurso provincialista, o sea, mucho frente provincial y mucho discurso provincialista. Y hay ahí, en la falta de participación, una fase superior del descontento, por decirlo de alguna manera, porque ya no es o voto bronca, que podría ser voto en blanco, o un voto castigo, ¿no? Que podría ser votar a determinada fuerza masivamente para castigar al gobierno. Es directamente la no participación, el desinterés, digamos. Eso marcó las elecciones provinciales, el desinterés, la baja participación, el voto en blanco, los frentes provinciales, el discurso provincialista y la necesidad de desligarse de lo nacional, ya son parte de un clima que manifiesta un evidente malestar. Lo que sí pasó fue que ese malestar se canalizó en estas elecciones también, en parte con la baja participación, pero en términos electorales con el voto a Milei, que significa también un desgaste, la manifestación, digamos, más concreta de un desgaste que ya acarrea 10 años de disputa entre dos alianzas que en su medida ambas manifestaron fracasos, por decirlo de alguna manera muy general, ¿no? Y se puede entender, Juan Eh, Manuel, de que ahí sí. también gana la elección, obviamente, prácticamente una elección de 3/3, pero no hay que dejar de destacar el porcentaje que obtiene Javier Milei en un espacio que no tiene quizás estructura, que no tiene mucha territorialidad, que no ha tenido gran cantidad de fiscales. ¿Cómo se analiza eso en un bipartidismo que recién estabas mencionando que venía muy fuerte, polarizado en la última década quizás? No tiene estructura, no tiene fiscales, pero sí fue un experimento de laboratorio político de determinado sector, eh, que es lo que se podría considerar los halcones, ¿no? Dentro de Juntos por el Cambio, pero de determinados sectores del establishment que, que dijeron, bueno, vamos a levantar esta figura en pos de poder generar un discurso o poder, digamos, correr la vara mucho más hacia la derecha. Entonces, Patricia Bullrich pasó a discursos de extrema derecha, Rodríguez Larreta de algo moderado a un discurso más derechoso y bueno, y así todo se fue corriendo, ¿no? Más hacia la derecha. Entonces, sí lo que tuvo, digamos, es uno de los candidatos a presidente que en términos no sé si de campaña en sí, pero después en aparición en medios, durante mucho tiempo fue apareciendo en un montón de lados y tenía rienda suelta para decir lo que quería y manifestar en gran parte de este discurso. Entonces, si no tiene una estructura definida dentro de los partidos tradicionales, digamos, del país, o una bancada por parte, aunque sea uno de los partidos tradicionales,
pero sí tuvo mucha bomba mediática durante mucho tiempo por esto, digamos, por ser un experimento que yo creo que se le ha ido de las manos, porque incluso cuando quisieron frenarlo y decir, bueno, evidentemente le está restando puntos a quién era la apuesta de Mauricio Macri y de un sector del establishment que considera que lo que hay que hacer acá son recortes severos y duros, digamos, un ajuste brutal, persecución a las estructuras sindicales, a las organizaciones sociales, digamos, el barrer con todo, definitivamente. eh, esa apuesta, digamos, ese bicho de laboratorio que es Milei, en parte se le fue de las manos y quisieron bajarlo con diferentes operaciones mediáticas, pero ya estaba instalado. Pero no estaba instalado porque la grandilocuencia de su discurso, estaba instalado porque ya era la jabalina, digamos, en términos de construcción, ¿no? La jabalina, el pararrayo de descarga de una bronca y de una búsqueda por parte de la población o del 30% de la población justamente, de decir, bueno, canalizo mi bronca por acá, con esto doy mensaje, con esto trato de buscar un escape al ya un empantanado conflicto de casi 10 años entre dos alianzas, digamos, más poderosas. Bueno, ahora de cara a lo que pueda suceder en octubre, Milei habló de intentar ganar en primera vuelta. ¿Crees que le puede dar los números para llegar a ese número? ¿Qué pensás que va a hacer, cuál va a ser su estrategia discursiva para tratar de sumar esos votos? Y lo mismo para la segunda fuerza, en este caso Juntos por el Cambio, con Patricia Bullrich. ¿Qué desafíos tiene para no perder ese segundo lugar y quizás quedarse afuera de un supuesto balotaje? ¿Y por dónde va a ir discursivamente, entendiendo que, bueno, que es el primero que obtuvo más votos, tiene, bueno, una línea quizás bastante más similar, bueno, quizás no, bastante más similar a su línea política que el tercero, en este caso, que es la fuerza que representa a Sergio Massa? Mira, yo te voy a dar una sensación que tengo de estos días, que es que pasa esto un poco en la calle de que nadie lo votó. A Milei, pero fue votado, pero nadie lo votó. Entonces, yo creo que lo primero que tiene que hacer él es como no piantar votos y tratar de luchar contra cierta imagen de loco, digamos, y eso que tiene, al margen de que su poder está en la patada al sistema político, sí tratar de no abonar el mismo, digamos, a piantar sus votos. Puede que algo muerda de los votos de Patricia Bullrich, puede que algo muerda de los indecisos o los desinteresados que puedan llegar a ir a votar en las generales, porque siempre sube un poco más la participación en las generales, que la gente siente más obligación de ir a votar. Eh, pero no creo que sus números varíen demasiado. Yo creo que la batalla central va a estar entre Unión por la Patria y Juntos por el Cambio por el segundo lugar, donde ambos tienen un dilema, ¿no? Sergio Massa es el segundo candidato más votado, pero es la tercera fuerza, y Patricia Bullrich, lo contrario, digamos, es la tercera más votada, pero la segunda fuerza en sí. Yo creo que quien más tiene, estoy haciendo futurología, ¿no? Quien más tiene posibilidades de llegar al segundo lugar es Unión por la Patria en la medida de dos cuestiones. De que, en primer lugar, habrá que ver qué pasa con la temida y poderosa maquinaria justicialista, y los votos indecisos del conurbano, digamos, y centralmente de las barriadas del conurbano donde el justicialismo es fuerte. Así que si eso se mueve, digamos, y esa maquinaria se mueve, hay posibilidades de, que es lo que incluso viene demostrando aunque sea en 2021 y puede llegar a pasar en esta elección también de ganar ese segundo lugar como fuerza, a su vez también con los votos que pueda llegar a aportar Axel Kicillof. Y también obviamente creo que hay algo importante que es un no desdeñable 6% de obtenido por Juan Grabois, que son votos por fuera de la pecera, al margen de que Massa se los haya disputado dentro de los votantes, digamos, de Unión por la Patria. ¿Qué puede llegar a pasar con eso? Porque hay que ver si la maquinaria electoral del Partido Justicialista se juega a cuidar lo local o un poco se pone la camiseta, por decirlo de alguna manera, de hacer un frente contra la derecha extrema y tratar de aumentar los votos
de Unión por la Patria. Y después, por otro lado, creo que también hay una posibilidad de que Massa pueda morder ciertos votos que van a ser votos muy en disputa, digamos, los de Horacio Rodríguez Larreta, que unos van a votar, algo de eso se va a ir obviamente a Patricia Bullrich, algo de eso para mí se va a ir con Massa, eh, y veremos después qué pasa. Bueno, de lo que puedan morder de indecisos y de los que no votaron, centralmente en el conurbano, más los votos que le garantizan las buenas elecciones que hicieron hasta sus rivales en la interna y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y de lo que pueda robar de los votos de Horacio Rodríguez Larreta, depende un poco ahí la posibilidad de Massa. Y en Burrich, más que nada, de poder robar algo de lo de Milei y de robar algo de lo de Rodríguez Larreta, sabiendo siempre que el voto es dinámico y no son estancos, ¿no? Ni nadie es un votante cautivo de nada. Si algo demuestra estas elecciones, justamente es eso, ¿no? Sí, exactamente. Y además, digamos, faltan muchas variables como la cantidad de gente que se suma en general de votación entre las PASO y las generales. Y bueno, y también este clima, ¿no? Esto del resultado que Ujú. obtuvo Javier Milei, cómo repercute en la cantidad de gente que se acerque a votar y que no votó todavía, incluso de los que votaron, como decías recién. Hablaste de Juan Grabois. Contanos para vos qué le aportó su figura en esta campaña como un precandidato a presidente dentro del peronismo y también cómo lo ves hacia futuro, entendiendo que, bueno, hay muchas posibilidades que un candidato de ultraderecha gobierne al país los próximos 4 años, pero si no, lo hará su opositor Sergio Massa. Mira, yo creo que la elección de Juan Graboy fue una elección muy buena. Lo que sí no tiene es el factor del batacazo, que el factor del batacazo no amerita explicación, digamos, es un batacazo y ya. Quizá esta elección tenga que explicarse un poco por qué es una buena elección. Es una buena elección porque un candidato que se presenta por primera vez y saca un 6% es bueno, un candidato que incluso en varios lugares le ganó a uno de las principales maquinarias electorales que había, que era la de la Reta, con caja de porteña, con medios, con propaganda, con todas las posibilidades que tenía y la estructura, y en algunos lugares así le ganó, y además una campaña con con un personaje que es, como Grabois, que es muchas veces mediáticamente demonizado, eh, pero con una militancia, con un alto componente barrial, además que ha salido a militarlo con mucha creatividad y hasta incluso de maneras muy improvisadas, digamos, y como se podía y con los factores que habían. Entonces creo que le otorga muchísima, es una buena elección en esos términos, una elección que realmente puede generar una negociación hacia Unión por la Patria, y un condicionamiento, digamos, al margen de que, si bien Grabois entregó la carpeta del Plan de Desarrollo Humano Integral el domingo y el lunes parece ser que Massa leyó más la carpeta del FMI que la de Grabois, con su devaluación, sí tiene capacidad de condicionar, digamos, a los votantes de Unión por la Patria y además, de cara a algo que vos manifestabas, de cara al futuro, digamos, a las posibilidades de un escenario que, considerando que la disputa electoral está entre Massa, Bullrich y Milei, sí o sí va a ser más corrido a la derecha, de mayor conservadurismo, de mayores niveles de ajuste, qué niveles de posibilidad, digamos, y de formas de condicionar y negociar en un escenario adverso, ya no solo desde una organización social o desde un frente político, sino desde un espectro, desde un espacio político, ¿no? Que él considera nacional, popular, latinoamericanista y revolucionario, digamos. Esas son, para mí, es lo que aporta la posibilidad de que Unión por la Patria, de perforar la pared, ¿no? Este viejo dicho de Cristina de, bueno, a mi izquierda una pared, bueno, ante tanto escenario de corrimientos a la derecha, perforar esa pared, manifestar una desconformidad o manifestar que las posibilidades de sacudir la jaula del sistema político no solo vienen por derecha, digamos. Y yo creo que eso socavó bastante
y con muy poca estructura y muy poca visibilidad mediática, lograr un 6% de los votos con buenos resultados de 15%, 9%, de 10% en partidos del conurbano, demuestra que ese espacio logró un poco lo que quería, ¿no? Ser la representación de determinado sector al cual considera los últimos de la fila.